El Barça suma su primera victoria en la Champions con una contundente goleada ante el Young Boys. En el vídeo de hoy analizaremos el planteamiento inicial de Hansi Flick, los movimientos por dentro de los jugadores del Barça, el gran partido una vez más de Rafinha y los minutos de Ansu Fati en la segunda parte. Empezamos el vídeo como siempre viendo el planteamiento de ambos equipos. En el caso del Barça de Hansi Flick en fase de construcción, cuando el equipo aún no se instalaba en campo rival, lo hacía cerrando con tres jugadores que eran Koundé, Cubarsí e Íñigo Martínez. En el centro del campo, Casado y Pedri siempre muy juntos entre ellos y cerca de la base de la jugada, siendo ayer Rafinha el futbolista que se unía con el centro del campo para formar una línea de tres y aparecer momentáneamente en los costados de los centrocampistas del Young Boys, y arriba esa línea de tres delanteros formada por Lamine Yamal en derecha, Ferran Torres en izquierda y Lewandowski como el delantero del equipo. Luego ya sí que es cierto que en campo rival, cuando el Barça tenía posesiones en el campo del Young Boys, fijaos dónde está posicionado Rafinha, como decíamos, siempre muy cerquita de la base de la jugada, dándole una línea de pase a Cubarsí. Koundé, que en campo propio estaba cerca de los centrales, ahora ya en campo rival se instala en ataque como un lateral derecho bastante ofensivo. Fijaos en las posiciones de Lamine Yamal y de Ferran Torres, los veíamos antes a ambos bastante pegados a banda, pues en campo rival están jugando muchas veces por dentro, aunque sí que es cierto que Lamine Yamal normalmente recibía pegado al costado derecho, pero había algunas jugadas, algunos momentos en los que venía más a buscar ese carril central y juntarse ahí con Ferran, con Pedri, con el propio Lewandowski. Ese es el planteamiento del Barça. En el caso de su rival, del Young Boys, jugó con un bloque defensivo bastante cercano a su portería, por lo que no era ni un bloque alto ni un bloque medio, era un bloque más bien bajo, formando una formación de 4-5-1 con algunos saltos de algún centrocampista cuando Pedri o Casado venían a recibir, pero en todo caso un 4-5 muy claro y con la intención de cerrar líneas, de intentar que haya muy pocos espacios por dentro para que los jugadores del Barça se muevan, como podemos ver en esta imagen, entre central y centrocampista o lateral y centrocampista. Vemos como apenas hay espacio para que los Rafinha, Ferran, Lamine Yamal se puedan mover con cierta libertad en esos espacios por dentro. De nuevo, el Barça de Hansi Flick demuestra una gran personalidad y un gran riesgo a la hora de defender, porque lo hace con la línea defensiva muy cercana a la línea del centro del campo, siempre alejada la defensa del Barça de su portería, lo que evidentemente conlleva un riesgo muy grande porque te pueden atacar en la espalda y plantarse en un mano a mano contra Iñaki Peña, pero a la vez es una decisión valiente porque hace que el equipo sea un bloque mucho más compacto, que vaya arriba a presionar la salida del rival, como vemos en esta imagen. Fijaos cómo no cambia el método de presión de este conjunto de Hansi Flick, es exactamente la misma presión que ejercieron ante Osasuna, con Lamine Yamal y Ferran Torres, que son los teóricos extremos del equipo, saltando sobre los centrales, y tanto Rafinha como Lewandowski, que son los dos jugadores que juegan más por dentro, yendo con los pivotes y siempre dejando algo más de espacio o de línea de pase con los laterales del equipo rival, que en caso de enviarles el portero un pase a uno de los costados, ya sea Koundé o Valdés, saltan rápidamente sobre el hombre libre, por lo que una presión muy bien pensada por parte de Hansi Flick, y que consiguió que evidentemente el Young Boys pues, no estuviera cómodo en ningún momento del partido. Vamos a ver ahora cómo el Barça consiguió hacerle daño a ese planteamiento del Young Boys, que lo que hacía era cerrar espacios por dentro y juntar muchísimo sus líneas defensiva y de centro del campo. Y lo hizo el Barça sobre todo formando triángulos en el costado derecho la mayoría del partido, en esa zona donde se juntan Rafinha, Lamine Yamal y Koundé. Fijaos lo que os decía antes, Koundé proyectándose en ataque como un lateral muy profundo, con bastante llegada, Lamine Yamal momentáneamente veniendo a jugar algo más por dentro de lo habitual, y Rafinha actuando como un creador más que no como un futbolista de último tercio. Y fijaos lo que va a pasar aquí. La atención de los jugadores del equipo rival se centra en esa posición de entrada de Lamine Yamal,
lo cual lo aprovecha Jules Koundé para tirar un desmarque a la espalda de la defensa Young Boys. Rafinha le encuentra con un pase buenísimo entre dos hombres del equipo rival y deja al francés Jules Koundé con posibilidad de centro al área rival, porque por lo que una de las maneras de superar ese entramado defensivo del Young Boys era juntando en un costado del campo a Lamine, Koundé y Rafinha, y con esos tres jugadores de tanta calidad, uno Rafinha por su pase, el otro Lamine Yamal por su capacidad de marcharse en pasillos o en espacios muy pequeños, y el otro Koundé con esa capacidad de proyectarse con cierto espacio al ataque, pues permitieron al Barça pues ser algo más profundo de lo que quizá el planteamiento del Young Boys podía permitir. El primer gol del Barça en el partido viene de una muy buena jugada colectiva de todo el equipo, pero sobre todo gracias a un gran trabajo sin balón de Rafinha. Fijaos cómo es Ferran quien tiene la pelota. Rafinha lo que hace es desmarcarse a la espalda de la defensa entre central y lateral para hundir al Young Boys, para comprimir también a esa línea defensiva, lo que permite que que Lamine Yamal reciba solo en el costado derecho a raíz de ese desmarque de Rafinha. Fijaos cuando recibe Lamine Yamal, como Rafinha no acaba con su jugada, sigue buscando un desmarque más, es decir, un segundo desmarque en la misma jugada. Lamine le encuentra con un muy buen pase dentro del área y aquí es donde Rafinha decide buscar ese remate o pase, no sé exactamente qué es lo que buscaba, pero el balón acaba llegándole a Lewandowski, que solo la tiene que empujar para marcar el primer gol del Barça. Pero si os fijáis, importantísimo Rafinha, porque ya no solo fue uno de los jugadores que bajaba más a recibir para crear jugadas de ataque junto con Casado y Pedri, sino que el propio Rafinha era también el futbolista que conseguía meter ese último pase para el primer gol de Lewandowski. Vemos más acciones de construcción de juego del Barça. Fijaos en esta, es Cubarsí quien tiene el balón, como tanto Rafinha como Ferran están, digamos, tirando desmarques a la espalda de la defensa del Young Boys, lo que hace que los centrales estén pendientes tanto del brasileño como del futbolista español y no puedan saltar sobre Lewandowski, que es ahora el jugador que baja a recibir, y eso permite que esté solo para recibir ese pase buenísimo entre líneas de Pau Cubarsí, que sabemos que tiene un gran pie desde esa posición para encontrar al hombre libre. Una vez recibe Lewandowski, la jugada no acaba aquí, porque vuelve a ser el de siempre, vuelve a ser Rafinha, el futbolista que detecta el espacio, que ataca esa espalda entre central y lateral de Young Boys y está a punto de recibir ese pase de Lewandowski, que no le llega a sus botas porque el central se lanza muy bien al suelo, pero el Barça constantemente aprovechando esos desmarques de Rafinha para ser un equipo mucho más vertical y profundo. Misma situación que en la anterior jugada la vemos en esta acción. Fijaos como ahora el poseedor del balón es Pedri, pero de nuevo se produce un poco lo mismo. Son Lamine Yamal y Ferran Torres los jugadores que se mueven por el costado de Lewandowski, los que de alguna manera pues fijan o atraen la atención de los centrales y permiten que en esas dudas de los centrales de si ir con Lamine Yamal o cerrar el espacio con Lewandowski, aparezca una línea de pase de Pedri para el futbolista polaco, que recibe el balón y vemos cómo puede hacerlo en una zona de muchísimo peligro, con Lamine Yamal ya buscando un posible desmarque, con Ferran Torres también dándole una posible línea de pase, por lo que el Barça jugando en pocos toques, muy rápido por dentro y siempre aprovechando la gran movilidad que tienen sus extremos y sus hombres que juegan por dentro, como por ejemplo Rafinha, pero también en algunas ocasiones Lamine Yamal o Ferran Torres. El partido de Rafinha una vez más volvió a ser superlativo, y es que también en una posición quizá menos habitual para él de futbolista creador consiguió generar mucho peligro para su equipo. Fijaos en esta acción como tiene el balón, ese es el jugador, en este caso ha bajado más a recibir. Fijaos cómo ya es capaz con un pase bueno hacia Ferran Torres de romper esa primera línea de presión de Young Boys para que reciba Ferran de Rafinha. Se gira el futbolista ex del Manchester City y ya vemos como Lewandowski le va a marcar ese desmarque a Ferran, que busca el pase y que a punto está de contactar con el delantero polaco, pero de nuevo un central del Young Boys se tira al suelo y consigue repeler ese ataque, pero toda esta jugada digamos que se inicia gracias a un Rafinha que viene a recibir,
que conduce el balón, espera el momento exacto para buscar un pase o filtrar un pase por dentro para Ferran Torres y de esta forma ya rompes una primera línea de presión, lo que hace que las jugadas a partir de ahí pues se puedan acelerar y sean realmente acciones de muchísimo peligro. Y si no es como creador, Rafinha aparece como el futbolista más avanzado del equipo y el que siempre está tirando desmarques constantemente. Se podría decir que es el jugador más hiperactivo del Barça porque es que realmente no para quieto durante los 90 minutos. En esta jugada es Pau Cubarsí el que levanta la cabeza, ve de nuevo un desmarque de Rafinha entre central y lateral del equipo rival, aprovechando también que Lewandowski se ha quedado algo más parado y entonces pues Rafinha lo que hace es un poco lo opuesto a Lewandowski. Si el polaco se queda o cerca de Ferran y de Casado para recibir, pues yo lo que hago es tirar un desmarque al espacio. Cubarsí le encuentra con un pase muy bueno por arriba. Fijaos aquí Rafinha, qué bien, de primera se la da con la izquierda a Lewandowski, que está solo, que es el hombre libre para recibir, y el polaco tiene esa ocasión para buscar un remate final, por lo que Lewandowski constantemente tirando desmarques no es la única acción esta que la vemos en la que busca el espacio libre o la espalda de la defensa rival, porque ahora veremos dos situaciones más en las que Rafinha, pese a que en este caso no le pasan el balón o no le encuentran, sigue desmarcándose, lo vemos aquí. De nuevo, fallo grave de la defensa rival porque dejan mucho espacio entre central y lateral. Rafinha, de nuevo, es el hombre que aparece entre medias para buscar ese desmarque. Fijaos cómo si Íñigo Martínez en este caso, que es el poseedor del balón, le encuentra, le hubiera dejado solo en un mano a mano contra el portero. En esta acción, como digo, no le encuentran, pero Rafinha no para de buscar ese tipo de desmarques porque de hecho en esta misma jugada al cabo de unos segundos el balón le llega a Cubarsí y de nuevo Rafinha vuelve a insistir en ese desmarque, en este caso entre central y central. Cubarsí tampoco levanta la cabeza y no le ve, pero vemos como Rafinha es claramente el futbolista que hace que el Barça sea un equipo mucho más vertical, que sea un equipo que realmente pues sea mucho más amenazante a la espalda de la defensa rival y pese a que algunas veces no le encuentran, cuando sí lo hacen, muchas de esas jugadas pueden acabar en gol o en jugadas de muchísimo peligro. Vemos ahora uno de los motivos por los que el Barça consiguió hacerle tanto daño al Young Boys, porque pese a que el planteamiento del equipo rival era bastante bueno y similar al que, por ejemplo, planteó Osasuna en Pamplona, cerrando mucho sus líneas y que hubieran pocos espacios para los jugadores del Barça de moverse por dentro, pese a ello, fijaos lo que hace Flick, lo que hacen los jugadores del Barça, que están todos muy cerquita entre sí, es decir, vemos a Lewandowski muy cerca de Ferran y de Rafinha, pero no solo de ellos, sino también muy cerca de Casado. Lo propio pasa con Casado, con Pedri y con Rafinha, por lo que son distancias muy cortas entre los jugadores del Barça que hacen que pese a que el Young Boys tenga muchos efectivos o cierre los espacios, siempre habrá más jugadores del Barça en esa zona que jugadores del Young Boys y por ahí el Barça en superioridad numérica y tocando a pocos toques y a una velocidad muy rápida hace que sea muy complicado que no encuentren al hombre libre y además aparte de ese juego por el carril central donde se acumulan la mayoría de jugadores del Barça de Flick, vemos cómo en los costados aparecen además otros hombres extras en izquierda Valde y en derecha no solo la Yamal, sino también Koundé cuando se incorpora al ataque, por lo que un planteamiento de Flick creo que muy acertado, ante el que nada pudo hacer el Young Boys. Y ahora sí, acabamos el vídeo viendo la posición en la que jugó Ansu Fati en los minutos que tuvo sobre el terreno de juego. Es cierto que no fueron muchos, pero ya vimos un poco pues, la idea de Flick con el futbolista del Barça. Lo primero que hay que decir aquí es que en el momento en el que entró Ansu Fati en el campo, el Barça pasó a jugar con un solo centrocampista puro, que era Casado, porque Pedri ya no estaba en el equipo. Y fijaos la cantidad de delanteros que había en el terreno de juego, no solo Ansu Fati, también Ferran, Lewandowski, Rafinha y Lamine Yamal. Si a eso le sumas que tanto Valde como Héctor Ford se incorporaban bastante al ataque, prácticamente era una línea de 7 jugadores atacando y todos muy cerca entre ellos, pero había tan pocos centrocampistas que se notó mucho que en los últimos minutos pues el Barça le faltó bastante profundidad, porque sí que es cierto que a Ansu Fati le dimos bajar bastante a recibir, de hecho era uno de los que más lo hacía, cayendo algo más quizá también al costado izquierdo. Asimismo Rafinha hacía lo propio, similar al papel de Ansu Fati, pero en todo caso creo que son unos minutos en los que Ansu quizás no es el contexto ideal para brillar porque el Barça era un equipo que tenía muchos delanteros pero muy pocos centrocampistas y cuando no hay creación en zona de tres cuartos es complicado que haya finalización cerca del área.
Así que hasta aquí el vídeo en el que hemos analizado la contundente victoria del Barça en la Champions, la primera en casa, en un partido donde los de Hansi Flick fueron muy superiores. Pido disculpas por la calidad de imagen del vídeo, ha habido un problema de descodificación, se ha perdido algo de calidad y quizá no es pues el día en el que se ve mejor esas imágenes, así que espero que al menos se haya podido entender dentro de ese problema que hemos tenido y ya sabéis, como siempre, nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.